¿Cuántas contraseñas de 5 letras se pueden hacer usando las letras de la A a la Z dadas las siguientes condiciones? Para la parte A, se permite la repetición de letras. Entonces cada una de las barras representa una letra en las contraseñas de 5 letras. Comencemos por determinar cuántas formas podemos seleccionar cada letra. Y hay 26 letras en el alfabeto de la A a la Z, por lo que hay 26 formas de seleccionar la primera letra de la contraseña de 5 letras, y debido a que se permite la repetición de letras, también hay 26 formas de seleccionar la segunda letra, 26 formas de seleccionar la tercera letra, y así sucesivamente. Hay 26 formas de seleccionar cada una de las 5 letras. Y ahora, utilizando el principio de conteo, el número total de contraseñas es igual al producto del número de formas y, por lo tanto, el número de contraseñas posibles es igual a 26 veces 26 veces 26 veces 26, multiplicado por 26, que es igual a 26 elevado a la quinta potencia, que es igual a 11.881.376. Hay 11.881.376 contraseñas posibles. Cuando se permite la repetición de letras. Para la parte B, no se permiten letras de repetición. Cuando no se permite la repetición, todavía hay 26 formas de seleccionar la primera letra. Lo que significa que la primera letra puede ser cualquier letra del alfabeto de la A a la Z, pero ahora porque la repetición no está permitida, solo hay 25 formas de seleccionar la segunda letra, porque una letra ya se ha utilizado en la primera letra y no se puede usar de nuevo. Después de elegir la segunda letra, ahora se han usado 2 letras que no se pueden volver a usar y, por lo tanto, hay 24 formas de seleccionar la tercera letra, 23 formas de seleccionar la cuarta letra y 22 formas de seleccionar la quinta letra. El número de contraseñas posibles cuando no se permite la repetición de letras es igual a 26 veces 25 veces 24 veces 23 veces 22, que es igual a 7.893.600. Entonces hay 7.893.600 contraseñas posibles. Cuando no se permite la repetición de letras. Sin embargo, antes de continuar, echemos un vistazo a la parte B nuevamente usando lo que se llama permutación. Una permutación es un arreglo cuando el orden importa. Una permutación es una lista ordenada sin repetición. En contraste, una combinación es un arreglo cuando el orden no importa. Y la combinación es para una agrupación sin repetición, por lo tanto, porque podemos pensar en las contraseñas de 5 letras como una lista ordenada sin repetición, usando las 26 letras del alfabeto. También podemos resolver la parte B usando una permutación, y decimos que el número de permutaciones de n cosas tomadas en R en un momento es igual a n permuta R, que es igual a n factorial dividido por la cantidad n menos R factorial. Vamos a resolver esto en la próxima diapositiva. Entonces, otra vez, otra forma de determinar la parte B, sería permutar las 26 letras de 5 en 5, que es 26 permutar 5 escritas usando esta notación, o también podríamos escribir 26 permute 5 usando esta notación. De cualquier manera, observe cómo n, el número de elementos, es igual a 26 y el número de elementos que permutamos, es igual a 5. Entonces, aplicando la fórmula de permutación, tenemos 26 factorial dividido por la calidad 26 menos 5 factorial. Lo que nos da 26 factorial dividido por 21 factorial. Vamos a evaluar esto a mano expandiendo 26 factorial. 26 factorial es igual a 26 veces 25 veces 24 veces 23 veces 22. Los factores restantes serían factorial 21, así que me detendré aquí, porque tenemos un factorial 21 en el denominador. Y 21 factorial dividido por 21 factorial se simplifica a 1. Observe que después de simplificar la permutación, tenemos los mismos factores que tenemos aquí, que son 26 veces 25 veces 24 veces 23 veces 22, que sabemos es igual a 7.893.600, lo que nos da la misma respuesta que encontramos en la diapositiva anterior, pero también quiero mostrar cómo puede evaluar una permutación rápidamente en la TI-84.
En la TI-84 primero ingresamos N, que es 26, y luego presionamos Matemáticas, flecha derecha al menú Probabilidad, que es Prob, la permutación es la opción 2. Entonces presionamos 2, y luego ingresamos R, que es 5, Enter. Y, por supuesto, obtenemos el mismo valor de 7.893.600. Espero que hayas encontrado esto útil.